Esta es una presentación, más bien los resultados de un trabajo de investigación que se realizó aquí en el hospital regional. Se evaluaron todos los hospitales regionales de la República. Igual se hizo una evaluación en otros hospitales a nivel internacional por la Universidad de Australia, y esos hospitales, bueno, fueron algunos de Brasil, de Venezuela, entre otros. Y bueno, aquí estuvimos participando, obviamente, la licenciada Martina, que fue pues el titular invitado para poder realizar la investigación. Nuestra maestra, bueno, que está ahorita en el área de investigación, la maestra Pati Rivera Vázquez, Patricia, la licenciada Verónica Budar, responsable de la clínica de catéter, Lourdes Hernández Santana, también en el área de clínica de catéter, y una servidora. Entonces, este estudio pues estuvo llevando a cabo aquí en nuestro hospital. Bueno, como introducción, dice: los catéteres periféricos cortos son dispositivos de accesos vasculares que se utilizan con mayor frecuencia en los entornos hospitalarios. Estos estudios recientes argumentan que entre el 30 y el 60% de los pacientes tienen un catéter venoso periférico corto insertado, y que aproximadamente 3.300 millones de dispositivos se usan cada año. El dispositivo, que es el catéter venoso periférico corto, es utilizado en la administración de fluidos intravasculares de corta duración, en productos sanguíneos y en administración del medicamento. Y eso, bueno, pues al momento de llegar un paciente a una estancia hospitalaria, pues el primer acceso que se le pone es un catéter venoso periférico corto, y que dependiendo también ya de su estancia, bueno, puede ser un catéter venoso central, un permanente, pero ahorita pues vamos a hablar, o nuestra investigación fue principalmente en el catéter venoso periférico corto. Dice, bueno, como introducción también se dice que no se encuentran este tipo de catéter exentos de complicaciones. ¿Y qué complicaciones pueden ser? Pues por el mismo catéter, complicaciones por la estancia o por el estado de salud del paciente, por la estancia prolongada en el hospital, y que van a causar igual alguna complicación, como puede presentarse en los catéteres de estancia prolongada. La utilización de materiales adecuados en conjunto con medidas universales de prevención de infecciones, bueno, sabemos que siempre se está, como dicen, duro y dale con la vigilancia y el cuidado de lo que es la higiene de manos para prevenir estas infecciones, que es el primer y principal forma de poder prevenir las infecciones, ¿sí? Así como también el uso de los materiales, como es la clorexidina, alcohol al 70%, y la iodopovidona, que son los antisépticos indicados para poder hacer la asepsia antes de la instalación del catéter. Bueno, en esta sabemos que enfermería es el responsable de su inserción, de vigilar su permanencia y el retiro del catéter venoso periférico, y en esto, bueno, se fundamenta lo que es la práctica correcta de calidad y de atención de la enfermera. De tal forma, bueno, decimos que el presente estudio tiene la finalidad de obtener una muestra representativa del cuidado que se otorga a las personas que portan un catéter venoso periférico corto, y con ello prevenir las complicaciones relacionadas a su uso. Y ahí pues es estar también con el paciente, de que si a veces no podemos estar obviamente tan frecuente con él, pues indicarle que si tiene dolor, ardor, si hay alguna molestia durante el tiempo que él está, que lo haga saber para estar vigilando y previniendo las infecciones. Dice, bueno, el objetivo de este estudio es evaluar el cuidado de enfermería en la instalación
y mantenimiento del acceso venoso periférico corto en un hospital de tercer nivel de atención en Ciudad Victoria. Y pues este hospital es nuestro Hospital Regional de Alta Especialidad Victoria. La metodología que se llevó a cabo, fue un estudio cuantitativo de diseño descriptivo, observacional y transversal. Se realizó en 98 pacientes portadores de un catéter venoso periférico corto, hospitalizados en las diferentes áreas del Hospital Regional durante los meses de marzo a mayo del 2019. Y estos, fueron seleccionados a través de muestreo probabilístico, aleatorio, simple. La recolección de los datos se realizó mediante observación directa y llenado de un instrumento denominado Avatar Vascular Study de la Universidad de Australia. El formato, es del 2018. Los resultados obtenidos se capturaron utilizando un programa SPS B23 y se analizaron mediante estadísticas descriptivas a través de frecuencias y porcentajes, y lo anterior todo fue apegado a lo establecido por la Ley General de Salud en materia de investigación en salud, aprobado por el Comité de Investigación de la Comisión Permanente de Enfermería y por la Subdirección de Enseñanza e Investigación del Hospital Regional de Alta Especialidad Victoria. Entonces, este estudio, como les digo, se llevaron a cabo en todos los diferentes hospitales regionales de la República, y pues obviamente fue avalado por esta Comisión Permanente de Enfermería. Entre los resultados, dice que al término de la investigación de esos 98 pacientes que se estudiaron, las diferentes áreas fueron hospitalización con 43 pacientes, obtenió un 43.9%, admisión continua 17 pacientes, cuidados intensivos 14 pacientes, del área de oncología, que es ambulatoria, 12 pacientes, y gineco-obstetricia, 12 pacientes. Y de estos pacientes, entre ellos fueron 63 mujeres y 35 hombres, y fueron pediátricos 16, 52 adultos y 30 adultos mayores. Entonces, la mayoría de los pacientes en los cuales estuvo trabajando, pues fueron adultos mayores, que es donde más población tenemos. Respecto al tipo de catéter, en el 100% se utilizó un catéter sin alas, sin portal, que es el catéter que se utiliza en todas las áreas con el que contamos para trabajar. El calibre del catéter mayormente utilizado fue el número 18 en 46 pacientes, y este fue seguido del número 22 en 22 pacientes. Y aquí, pues muestro una tabla donde viene el tipo de paciente y el número de cantidad de los catéteres que más se utilizan. Es el 18, el 20, el 22 y el 24 para el caso de los neonatos, ¿sí? Y aquí, pues presentamos lo que son. Este es regularmente el tipo de catéter que nosotros tenemos. Este es el catéter con prolongador, ¿sí? Y vendría siendo el catéter con alas, que son los que se mencionaban aquí. Catéteres sin alas y sin portal. La instalación del catéter venoso periférico corto, fue exitosa durante lo que es la primera intento en 62 pacientes, en el segundo intento en 13 pacientes, en 3 o más intentos en 6 pacientes, y en 17 pacientes no se supo cuántos intentos se requirieron. ¿Sí? En su mayoría, el personal de enfermería logró la instalación en su primer intento en 59 pacientes. Entonces,
Aquí pues vemos que aún siendo un catéter que se instala en una vena pues visible, a veces palpable, como quiera hay complicaciones para poder accesar, ¿sí? que bueno, los resultados nos dicen que la mayor parte de estos intentos fueron en el primer intento fueron accesados, pero pues también tenemos pacientes que se multifuncionan y que igual, bueno, yo aquí podría hacer un comentario que si el paciente a lo mejor desde el momento que va a ingresar se sabe que su estancia a lo mejor va a ser prolongada, pues yo creo que de primera instancia se podría accesar con un catéter permanente para evitar también estas multifunciones que pueden ser de 3 o más de 3 intentos, y a veces los pacientes ya el estado en que vienen pues sí es difícil accesarlos y se sigue intentando. Bueno, dijéramos con el primero queda y dura 5 días, pero pues no, le damos otro piquete de 2, 3, 4 piquetes para durar otros 4 días o menos, porque también los medicamentos que se le administran pueden ocasionar complicaciones de este mismo y volver a canalizarlos a lo mejor hasta el día siguiente o dentro de las mismas 24 horas. Bueno, aquí muestra esta tabla lo que es los intentos que se realizaron. Dice personal que llegó a realizar las funciones es personal de enfermería y clínica de catéteres, personal operativo, médicos residentes y estudiantes. ¿Sí? Aquí está el primer intento, pues fue el personal operativo, el que está directamente en el cuidado del paciente. ¿Sí? Al segundo intento, pues también está dentro del mismo personal operativo. ¿Sí? No se cuenta con cuántos intentos, fueron 15 pacientes, ¿sí? Pero les digo esto, pues también la experiencia pues sí se tiene, pero la complicación que se llega a presentar en pacientes, por ejemplo, en adultos mayores, a veces es difícil su acceso, en los niños también a veces se dificulta el acceso por el movimiento, porque son muy inquietos, pero y en cuanto aquí, por ejemplo, que nos marca enfermería de la clínica de catéter, bueno, aquí a veces, o sea, cuando llegamos a estar dentro de nuestra área de nuestro servicio, en algunas ocasiones o pocas ocasiones nos llegan a llamar, ¿sí? Para apoyarles en el acceso venoso periférico corto, pero bueno, al menos yo que estoy en fin de semana, me hablan o algo, voy acceso a los pacientes, pero es poco, porque pues sabemos que las enfermeras que están en el contacto directo con el paciente sí tienen esa experiencia y a veces entre ellas mismas se apoyan. Si ya le dieron 2 piquetes, ella no pudo, ya localizan o buscan a otra compañera de la misma área. Bueno, de acuerdo a las razones por las cuales se instaló un catéter venoso periférico corto, fueron principalmente en la administración de fluidos, que fueron 52 pacientes, para medicación intravenosa 9 pacientes, pues exclusivamente para esto, y entre otros. Y el sitio más utilizado fue la mano en 44 casos. Y bueno, y las imágenes, para no poner nada más puras letras, porque como quiera nos da sueño con puras letras, aquí las imágenes pues nos muestran cuando utilizamos los catéteres, que son para la aplicación de medicamentos o infusiones continuas, y lo que es administración de productos sanguíneos. Sí, y las manos, bueno, sabemos que la mano del adulto mayor podemos ver la vena, pero al momento de accesarla se dificulta. Esta pues no se ve de un adulto tan mayor, pero cuando las personas son ya de muy avanzada edad, sí, al momento de querer funcionar, la vena se va a su lado, hasta poder ya después se funciona y a veces hasta se perfora porque se ejerce mucha presión y eso se complica. Y bueno, esta es una imagen de unas venas periféricas, pero pues de una persona joven, en la cual a pesar de verlas muy bien, también hay ocasiones en que se llegan a complicar. No se llega a realizar la venopunción al primer intento. Bueno, y esta es una tabla donde nos muestra
qué tanta, en qué sitio se realizó la venopunción y qué fue la razón por la cual se instaló una venoclisis, que fueron administración de fluidos en los primeros 10 pacientes, muñeca 2 y el antebrazo 9. Y en la medicación intravenosa, 21 pacientes con la instalación en la mano, en la muñeca 14, el antebrazo 9, el brazo 4 y en el pie 3. Y bueno, pues ya las razones por las cuales se le están, tienen la instalación, aparte de la administración de fluidos y de la medicación, pues también se pueden poner lo que es extracción sanguínea, transfusión de estos productos, o como fueron el caso del área de quimioterapia, la administración de quimioterapias en 5 pacientes, que fue en la mano, en el antebrazo 4 y en el brazo 1. Y que bueno, a pesar de ser una administración de un medicamento que puede ser muy irritante e inclusive a veces vesicante, pues se tiene una buena vigilancia y no se han presentado hasta ahorita complicaciones en catéter periférico en este tipo de pacientes. Otros resultados, bueno, de acuerdo a los ítems del formato, nos dice que al evaluar el mantenimiento del catéter venoso periférico corto, encontramos que en la mayoría de los casos, 95, se encontraron accesos limpios, secos e intactos. Y bueno, esta es una imagen donde nos muestra cómo debemos fijar el catéter periférico corto con los dispositivos que son los apósitos transparentes que se deben de instalar, y que al momento de hacer una revisión pues debemos ver que el sitio de punción o de inserción debe estar limpio, visible, sin residuo sanguíneo, ¿sí? Que está, o sea, todo lo que es el espacio donde se instala, se fija, que esté también seco, que no esté sucio, que tenga lo que es sus vendajes estériles en contacto con el catéter. O sea, al momento que nosotros vamos a fijarlo, primero lo fijemos con las cintas estériles que trae el mismo dispositivo de fijación, y luego después encima lo que es el apósito transparente, porque si bien sabemos anteriormente de que utilizáramos estos dispositivos de fijación, pues se fijaban con lo que era la tela adhesiva, y la tela adhesiva pues sabemos que anda rodando por todas partes en la bolsa, se nos cae. Entonces ya a pesar de haber utilizado la clorhexidina como el mejor antiséptico, pues de nada sirve si vamos a poner la tela adhesiva. Entonces de esa forma nosotros prevenimos también las complicaciones o las infecciones de estos sitios. También el alargador, ya sea una llave de 3 vías o si es un octopus, una extensión de la catéter, o el equipo que esté también fijado, ¿sí? Para que pueda también dar soporte a la inserción y a la fijación del catéter venoso periférico corto. Y esta, bueno, es una tabla donde dice el tipo de vendaje. Bueno, el que más utilizamos es el apósito transparente con bordes, que es el que se utiliza en el catéter periférico corto. El apósito de poliuretano transparente sencillo también lo tenemos, pero se utiliza en menor frecuencia. Pero a lo mejor alguna de las razones por las que se utiliza más el transparente con bordes, una es porque sí tiene cintas de fijación, y estos transparentes regularmente no tienen una cinta de fijación. Entonces al momento que nosotros utilizamos pues nada más vamos a poner el apósito estéril encima del catéter para cubrir y proteger ese sitio de inserción, pero para fijarlo ya ahí utilizamos lo que es la tela adhesiva. Entonces ahí por eso la mayor frecuencia es la utilización del apósito transparente con bordes.
y durante la vigilancia del sitio de punción encontramos que en su mayoría se encuentran sin datos clínicos de relevancia en 94 casos. Importante señalar que solamente 22 del personal documenta la vigilancia del sitio de punción, y bueno, esto pues ya es otro tema en el cual se podría evaluar lo que es el registro de enfermería, o sea, el registro como debe de ser enfermería, porque a pesar de tener nuestras hojas de enfermería y que tienen ciertas, todo lo que debemos de revisar, pues obviamente se palomea, se enumera o se pone el dato, pero ya en cuanto a lo que es la vigilancia del catéter, pues solamente se tiene el espacio para poner el tipo de catéter que se utilizó y la fecha en que se instaló, pero no hay en ese espacio específico para poner la descripción de cómo se encuentra este catéter. En el único donde veo, creo que es en terapia intensiva, que hay un espacio en observaciones que dice cómo se encuentra el catéter, y ahí se pone si está funcionable, si tiene retorno, si tiene alguna observación, y se le registra. Pero en las hojas de la mayor parte de las áreas, pues nada más se pone lo que es la fecha, el tipo de catéter, y obviamente esa descripción pues debería de hacerse en lo que es la nota de enfermería. Bueno, y esta es una tabla en donde nos dice la vigilancia, bueno, si se documentó o si no se documentó, que aquí es lo que les hacía el comentario ahorita, y si parte de esta información documentada, bueno, es si el catéter no tiene datos clínicos de infección, si presenta algún hematoma, si hay sangre alrededor del catéter venoso periférico corto, si se encuentra lo que es línea roja a lo largo de la vena, que esto, bueno, es cuando detectamos si se encuentra la flebitis e indicamos lo que es el cambio del sitio de inserción para evitar que esto se complique, y si hay sangre en el equipo de lo que es de infusión del Venopan. Entonces, esos datos pues son los que debemos también de tomar en cuenta para hacer las notas de enfermería y mantener una vigilancia estrecha e ideal de estos catéteres venosos periféricos cortos. Entre estos otros resultados dice que al revisar el aseguramiento del dispositivo de fijación encontramos que en 85 pacientes se utilizaron cintas estériles alrededor del catéter venoso periférico corto, 46 de los cuales tenían conector sin aguja, y también, bueno, los conectores pues son parte de lo que es mantener una infusión continua, evitar las complicaciones de las punciones por el uso de aguja frecuente, y también pues nos disminuyen lo que son las infecciones al momento de estar quitando y conectando las agujas o los equipos en lo que son el punzocar. Entonces, al tener un conector, pues a veces disminuye esas complicaciones, y también nos va a disminuir también las multifunciones. Y en el caso, por ejemplo, de estos prolongadores, si al momento de conectar con el punzocar, ¿sí?, y vamos a cambiar la solución o vamos a, no sé, a llevar al paciente a algún estudio y lo desconectamos, cuando volvamos a conectar y lo hagamos en este sitio, pues disminuimos la manipulación directa del sitio de punción, y eso pues también nos va a disminuir las complicaciones. Pero bueno, es a lo mejor dar a conocer los dispositivos o el material con que contamos para poderle dar uso también a estos y que nos ayuden a favorecer la disminución de esas complicaciones. Y aquí, bueno, es la muestra de lo que son los estabilizadores, ¿sí?, o dispositivos de fijación. Estos son los que tenemos, bueno, no los que tienen todo este borde, los de nosotros son solamente
el borde lo tienen en la parte de abajo, que nos va a ayudar a tener una mejor fijación, porque bueno, los pacientes aparte de que se bañan, pues también tienen una sudoración normal, y a veces el dispositivo que no tiene esta superficie pues se desprende más fácilmente, y esto les ayuda a fijarlo de mejor forma. Bueno, esta es la tabla de la vigilancia de los dispositivos de fijación. Dice aquí, bueno, si se puso una fijación en el prolongador, si tenían un conector sin aguja, si tenían conexión directa a la acupulatura, y aquí qué fue lo que se utilizó para su fijación, y las cintas estériles, las cintas no estériles, la adhesiva, y en cada uno de los sitios donde se estaban fijando. Aquí, por ejemplo, en de tablilla de vendaje, pues es la que se utiliza con los niños, que les ponemos a veces como lo que llamamos, ¿no?, el avioncito, para poderlo fijar y evitar que al movimiento del niño pues se vaya a retirar accidentalmente este catéter. Y bueno, en una plática anterior decía que ya no era recomendable utilizar lo que era la tablilla, sí, que aquí se recomendaba utilizar lo que son como las vendas, que son como adhesivas, ¿sí? Que en lugar de esas se utilizara lo que era la venda adhesiva, la que trae como velcro, que ahí se le pusiera a los niños esa cinta, y ayudaba a fijar mejor los catéteres y a disminuir también esa complicación de que el niño se estiraba de más y la tablilla pues le lastimaba también. Pero bueno, eso sería entrar en otro protocolo para poder ver si funciona o sigue siendo funcional esta tablilla en nuestro hospital. Y bueno, otro de los resultados dice que durante el mantenimiento de los catéteres venosos periféricos cortos, el personal utilizó en su mayoría cloruro de sodio al 0.9% en 55 de los casos, siendo esta la más frecuente después de la medicación. Que bueno, sabemos que para que nos disminuyan también las complicaciones o que la venoclisis nos dure por más tiempo, pues tenemos que utilizar también un lavado o una irrigación de solución salina entre un medicamento y otro. Y bueno, pues es la técnica del SAS, que salinizamos, aplicamos y volvemos a salinizar para poder arrastrar todo ese medicamento y evitar que al momento de que pongamos otro medicamento nos vaya a hacer alguna reacción química en la infusión. Y estas, bueno, son las soluciones que se utilizarían para poder administrar o bien tener la infusión continua del paciente. Y bueno, aquí la frecuencia de lavado según el tipo de solución utilizada, dice que fue cloruro de sodio al 9%, al 0.9% en 4 pacientes, y después de la medicación, en infusión continua, perdón, aquí, pues obviamente la infusión está constante y no está intermitente, pero cuando están nada más con medicación, pues aquí después de la medicación poner la solución salina. Y bueno, todos utilizamos lo que es el normogotero, el Venopac, para estar infundiendo, y para la aplicación de medicamentos la mayoría tiene lo que es el Metricet, y ya en se le pone medicamento, pero hay que incrementar también esa cultura de salinizar después de cada medicamento para disminuir las complicaciones y también disminuir las funciones, porque ya se presentó alguna flebitis química. Dice, otros resultados, dice, en cuanto al tipo de infusión de los pacientes, bueno, 65 pacientes contaban con infusión continua y 28 pacientes tuvieron plan de electrolitos. También, bueno, cabe mencionar que de esos 98 pacientes, 36 contaban con antibioticoterapia, 22 se les administró un
un solo antibiótico, 12 contaban con doble esquema y 2 tenían triple esquema de antibióticos. Y entre los antibióticos utilizados, bueno, pues son la ceftazidima, ceftriaxona, clindamicina, imipenem, fluconazol, metronidazol, piperaciclina, terzobactam y entre otros, ¿sí? Entonces, aparte de lo que son los soluciones, las transfusiones, pues estos fueron los medicamentos de mayor frecuencia. Bueno, aquí dice terapias de los medicamentos, la tabla, bueno, nos dice que infusión continua, hubo electrolitos, antibióticos, analgésicos, protectores gástricos y quimioterapia. Entre la infusión intermitente, la inyección en bolos y la combinación intermitente y en bolos y en otros, ¿sí? Entonces aquí vemos que la mayor frecuencia en la cual se utilizó pues fue para lo que es la administración de electrolitos y lo que es la administración de antibióticos. Y bueno, parte de esos resultados dice, al evaluar el cuidado de enfermería desde la perspectiva de satisfacción del paciente, se encontró de que la mayoría, bueno, decía que obviamente les digo yo, a nadie nos gustan los piquetes y a todos nos duele, por mínimo o por muy pequeña que sea la aguja que utilicemos nos van a doler, pero entre su sentir, pues nos dijeron que el tener un catéter o la técnica o la forma o a lo mejor desde el momento que le vamos a explicar, que le vamos a dar una punción, y que le vamos a dejar para poner medicamentos y todo eso, pues el paciente va a sentir un confort, una confianza y pues él nos puede referir, sí, que es lo mejor, o sea que recibió una atención de lo mejor posible en la instalación del catéter, pero pues también hubo pacientes que en nos refirieron 4 que fue lo peor posible y les digo, también a lo mejor accesamos y el paciente nos dice nos dolió mucho o le dimos más de un piquete y pues obviamente eso va a ser lo peor posible para desde el momento del acceso vascular. Y en el 40% de los pacientes dice que no fue posible evaluar ya que no estaban en condiciones de contestar. Una pues podría ser estar dormido, podría haber sido a lo mejor en el área de la terapia que no podían contestar, o bien los niños que no nos van a referir el tipo de inconformidad o de bienestar al instalarles un catéter. Y bueno, nos dice que como conclusiones, que en nuestro hospital de manera rutinaria se utilizan los catéteres venosos periféricos cortos como parte del cuidado de enfermería en el paciente hospitalizado, especialmente para la administración de líquidos y terapia medicamentosa, donde el personal realiza su práctica conforme a los protocolos establecidos para dichos procedimientos. En la mayoría de los casos, bajo lineamientos de calidad y seguridad para el paciente y el equipo de salud. Estamos en espera de conocer las conclusiones de este hospital, de los otros hospitales participantes en el proyecto, pues aquí para ver la comparación de cómo estamos nosotros con los resultados de los otros hospitales regionales. Esto, bueno, sabemos que estos protocolos, bueno, se llevan a cabo o se basan en el protocolo estandarizado del catéter, de lo que es catéter venoso, y esos protocolos, bueno, se bajan al hospital y también se utilizan los antisépticos más efectivos, que si sabemos que la iodopovidona del 3 al 10%, sigue siendo efectiva, pero pues también causa reacciones a los pacientes, a los pediátricos, y también tiene una duración de antisepsia más corta que la clorhexidina. Entonces estamos a la vanguardia, estamos utilizando lo mejor para este tipo de accesos. Y dice, bueno, aquí es lo que estamos nosotros trabajando,
La higiene de manos, que les digo, no deja de estar vigilante, constante capacitación, la manipulación higiénica de los dispositivos de accesos vasculares, en la evaluación del estado del apósito y cambios si es necesario, o sea que decimos si ya se desprendió, si ya se despegó, hay que cambiarlo para seguir protegiendo ese sitio de inserción. La asepsia correcta de la piel al cambiar el apósito, la técnica del SAS que les mencionaba ahorita, establecer el sistema cerrado con conectores libres de aguja y el retiro de las líneas si necesario. Que si bien sabemos que el paciente ya le pusieron a lo mejor un catéter venoso central y tiene 1 o 2 catéteres periféricos, o sea, venosos cortos, pues hay que retirarlos y hay que empezar a utilizar el catéter venoso central, o sea, no tenemos para qué seguir dejando esos catéteres venosos periféricos si ya hay uno central. Y bueno, esta es la referencia y muchísimas gracias.